¿Consultas hasta este momento? ¿Consultas? Doctora, ¿y una persona con alguna enfermedad hepática, cuando no consume los elementos necesarios, cómo consigue la energía o no lo hace? Buena pregunta. Cuando tenemos enfermedades hepáticas, tenemos tendencia a la hipoglicemia. Sí, entonces ahí hay que tener claro de que tenemos que regular o vamos a decir, proveer de glucosa exógena con frecuencia. Porque si nosotros esperamos de que solo el hígado haga la demolición del glucógeno, si no puede reservar bien y no puede sacar, perdón, entre comillas, sacar, exportar las glucosas, pues obviamente va a tener problemas de hipoglicemia. Básicamente, a su pregunta, si ha visto pacientes que tienen enfermedades hepáticas o con deficiencia enzimática para exportar desde el hígado estas glucosas, el signo primordial es la hipoglicemia. Así es que lo que hay que tener en cuenta es que si nosotros no tenemos esta ruta, vamos a tener hipoglicemias. Por lo tanto, en este caso, el suministro de glucosa a estos pacientes debe ser permanente. Ellos ya no podrían hacer ayunos cortos, ¿sí?, entre comidas, sino tener una provisión constante de glucosa exógena, ya sea desde los alimentos o vía parenteral, ¿sí?, es decir, a través de suministros de soluciones de glucosa. Ya, gracias. ¿Ya? ¿Preguntas? Para iniciar las vías metabólicas, tal vez tienen alguna pregunta. Ya, a ver. Comencemos entonces, ya comencemos con las vías. Si no tienen preguntas hasta el momento, ¿ya? La vía, vamos a darles, les voy a dar una explicación general para luego ir viendo las enzimas, ¿ya? Por favor, voy a resaltar nuevamente. Terminamos la clase, ¿no es cierto? Les invito a que ustedes tengan una lectura no más allá de hora y media. Van a ver que una vez que ustedes tienen la clase, es fácil entenderla en cualquier texto que ustedes tengan. Tenemos el texto de Harper, bioquímica de Harper, que está exactamente lo que estamos hablando ahora. Pero voy a dar un panorama general y el énfasis siempre de una bioquímica médica, ¿no? Cuando yo tengo la glucosa, voy a poner aquí, la glucosa se fosforila, siempre ese es el paso inicial de todo metabolismo de la glucosa, ya sea en el músculo o ya sea en el hígado. En el músculo ya saben muy bien que hay una isoenzima que es la exoquinasa, y en el hígado hay una isoenzima que es la glucoquinasa. Hacen lo mismo, pero se comportan o tienen una cinética diferente. En el exoquinasa no requiere concentraciones altas. En concentraciones bajas ya le fosforila la glucosa, mientras que en el hígado requieren concentraciones altas. ¿Cuál es la diferencia también en esto? De que en el músculo esquelético, una vez que yo tengo una contracción muscular, luego comienza nuevamente el proceso de síntesis del glucógeno, porque tengo, así encuentre valores bajos para seguir reponiendo las reservas en el músculo, ¿no? Aquí el paso primordial, miren, el desvío de la vía. Claro que va la vía glucolítica, es lo primero que hacen todas las células, pero enseguida estas células, músculo e hígado, por acción insulínica, hacen la síntesis o desvían la vía, ya no para glucólisis, sino comienzan esta glucosa y fosfato, se isomeriza y comienza la vía con glucosa 1-fosfato. Quiere decir una isomerización aquí. Esta glucosa 1-fosfato va de una vía metabólica,
vía metabólica en la que se activa o la que ayuda o se echa de mano un compuesto de alta energía intermediario y fundamental para formar glucógeno, que es lo que llamamos el UTP, que es el uridín trifosfato. Quiere decir que el proceso es citosólico y requiere energía suministrada por el ATP para la fosforilación de la glucosa y la energía suministrada por el trifosfato o llamado también uridín trifosfato o llamado también trifosfato de uridina. Aquí, por favor, este es trascendente. Sin este no es posible tener toda la vía. Aquí tenemos activación de enzimas propias de glucogénesis o glucogenogénesis. Recordando que aquí los enlaces del glucógeno son alfa 1,4 y alfa 1,6. Por lo tanto, tendremos enzimas como la glucógeno-sintetasa o sintasa para formar enlaces alfa 1,4 y debemos tener enzimas para formar enlace alfa 1,6, en este caso enzimas ramificantes. No estoy describiendo aún el proceso detallado, sino aquí en general. Y tengo la síntesis del glucógeno. Glucogenogénesis, lo que está aquí en la flecha en verde. Pero cuando el momento metabólico cambia, cuando estamos en un ayuno entre comidas, un ayuno temprano, un ayuno menos de 24 horas, ¿sí? No podemos tener el glucógeno por varios días. Cuando tenemos ayunos tempranos, fundamentalmente lo que nos sostiene con vida prácticamente en momentos de ayuno corto es esta vía. Cambia el momento metabólico y ya dejamos de tener acción insulínica. Comenzamos a tener acción del glucagón y adrenalina. Glucagón en hígado y la adrenalina en hígado y músculo. Este glucógeno comienza a demolerse. ¿Y qué tenemos que hacer? Romper los enlaces, porque tenemos enzimas para hacerlo. La fosforilasa rompe los enlaces alfa 1,4 y la desramificante, que son enzimas propias que rompen enlaces alfa 1,6 para tener finalmente ¿qué? Glucosas fosforiladas, porque vamos a ver cómo le rompe por fosforilísis. Rompe introduciendo fósforo, entonces tenemos al final glucosas fosforiladas. Esta glucosa fosforilada se transforma en glucosa y fosfato. Y aquí está lo trascendente, la idea. Si puedo dejarle salir, perfecto. Hígado, le desfosforilo y dejo salir por esta enzima. Pero si no puedo dejar de salir, como en el músculo, no le puedo, entonces la glucosa va para la vía glucolítica. Este panorama metabólico es trascendente, por favor, y por eso les he puesto esta diapositiva, para dar a entender que una vía está activa mientras la otra está inactiva. No pueden estar al mismo tiempo activas las dos en el mismo tejido. Sí, en el mismo tejido. A lo de la derecha, acción insulínica. Lo de la izquierda, glucagón y adrenalina. Glucagón no en el músculo, la adrenalina, hígado y músculo. Estamos repitiendo esto varias veces. Lo de la derecha, momento absortivo o postprandial. Lo de la izquierda, momento postabsortivo o ayuno. ¿Sí? Entonces yo siempre tengo que reconocer esto como dos momentos metabólicos diferentes. Ahora sí, vamos a ver la vía de síntesis del glucógeno. Primero, la síntesis del glucógeno comienza con una reacción de iniciación. La glucosa de la dieta, glucoquinasa o hexoquinasa la fosforila, esto ya lo habíamos visto, glucosa 6-fosfato. Primera enzima, hay una enzima llamada fosfoglucomutasa que isomeriza la posición 6 del fósforo de la glucosa 6-fosfato, le isomeriza y le cambia la posición 1, teniendo como lugar glucosa 1-fosfato. Siguiente paso, síntesis de un compuesto llamado uridín difosfato de glucosa. Segundo paso, síntesis de un compuesto llamado uridín difosfato de glucosa. ¿Cuál es la importancia de este uridín difosfato de glucosa? Este es la fuente de todos los residuos de glucosa que se van añadiendo para la síntesis del glucógeno. Esta es sintetizada a partir de ¿qué? De la glucosa 1-fosfato que se une a este compuesto, UTP. Miremos de acá, llamamos uridín trifosfato. Sí, el uridín trifosfato no es nada más que un compuesto de alta energía.
llamado uracilo y que tiene 3 grupos fosfóricos. Uracilo con 3 grupos fosfóricos. Perdón, uracilo, la ribosa y 3 grupos fosfóricos llamados uridín trifosfato. A través de una enzima, lo que hace es que esta glucosa 1-fosfato se transfiere a este UTP y por lo tanto ahora tenemos UDP glucosa. ¿Por qué? Porque un grupo fosfórico se une al otro grupo fosfórico de la glucosa, porque era una glucosa fosforilada, y se salen en conjunto como forma de pirofosfato. Vamos a entenderle mejor. El uridín trifosfato tiene 3 grupos fosfóricos y viene la glucosa 1-fosfato. Por lo tanto, si tenemos 3 grupos fosfóricos más 1 de la glucosa 1-fosfato, tenemos 4 grupos fosfato. Cuando tenemos esta transferencia de la glucosa 1-fosfato a este UTP, tenemos que existe salida en bloque de 2 grupos fosfóricos enlazados, llamados pirofosfatos, teniendo como lugar este compuesto que está aquí en la diapositiva, que llamamos uridín, por esto, difosfato, ya no trifosfato, porque ahora solamente están 2, difosfato de glucosa. Uridín difosfato de glucosa, ¿no? Esta es una acción de una enzima, por acción de una enzima llamada UDP glucosa pirofosforilasa. Así es que el pirofosfato, que es el segundo producto de la reacción, es catalizado o es hidrolizado en 2 fósforos inorgánicos catalizados por una enzima llamada pirofosfatasa. Quiere decir que nosotros tenemos una reacción exergónica aquí. Repasemos. Primer paso. Se isomeriza la glucosa fosfato a una glucosa 1-fosfato. Segundo paso, lo que llamamos iniciación. Necesitamos indispensablemente un compuesto de alta energía llamada UTP. Este compuesto de alta energía UTP tiene a su vez por acción de esta enzima la transferencia de glucosa 1-fosfato al UTP para transformarse en UDP glucosa, uridín difosfato de glucosa, que es el alimentador de las glucosas para la elongación del glucógeno. Y los compuestos luego se rompen en pirofosfato por acción del pirofosfatasa. Siguiente. Necesitamos aquí la síntesis de un cebador o primer para iniciar la síntesis del glucógeno. La glucógeno sintasa, o llamada también glucógeno sintetasa, establece enlaces alfa 1,4 en el glucógeno. Pero esta enzima no puede iniciar la síntesis en cadena usando glucosas libres como aceptores de una molécula de glucosa de este compuesto. Es decir, una glucosa y va aceptando de aquí otra glucosa. No puede. Si lo necesita en lugar de esto, puede alargar las cadenas ya preexistentes de glucosa y por lo tanto requiere de un iniciador, un primer. Es decir, que debe haber en la célula, en el citosol, un fragmento pequeño de glucógeno que tiene que servir como cebador, en estas células cuyas reservas de glucógeno no están totalmente agotadas. Necesitamos un primer o una molécula inicial. ¿Sí? Si es que no tenemos este primer o un glucógeno previo, tenemos una molécula una proteína llamada glucogenina. La glucogenina no es nada más que, voy a ponerla acá, déjenme ver. La glucogenina no es nada más que una proteína al cual se anclan ciertos grupos de glucosas. Por lo tanto, esta glucogenina no es nada más que una proteína al cual se han anclado ciertas glucosas en enlaces alfa 1,4. Esta cadena cortita, pequeña de esta proteína más glucosas ya formadas o en cadena, es decir, en cadena corta, sirve como cebador o primer, que quiere decir el inicio de la elongación de las cadenas. El UDP glucosa va a hacer transferir las glucosas desde UDP, le va a transferir a estas glucosas que ya están preformadas o en cadenitas cortas, que les llamamos cebador, primer, o el término concreto glucogenina, que no es nada más que una proteína que se le agregaron glucosas.
para que desde ahí vayan elongándose la cadena. La elongación de la cadena requiere la transferencia de la glucosa desde el UDP-GL al extremo no reductor. Recordarán que el extremo no reductor es del extremo 4 de las glucosas, ¿no? De la cadena en crecimiento, formando enlaces glucosídicos. Por lo tanto, la glucógeno sintasa se encargan de transferir las glucosas que están aquí en UDP-GL a estas cadenas cortas, elongando la cadena. Por eso llamamos glucosa N+1. Elongan la glucosa, las cadenas cortas, por el extremo no reductor. Es decir, establece el enlace glucosídico 1,4, pero siempre desde el extremo que es el extremo 4, el extremo aceptor. Ahora a lo mejor ya no tenemos 5 glucosas, sino tenemos 6, y sigue sucesivamente hasta tener cadenas más largas, ¿sí? Así es que, en conclusión, la glucógeno sintasa es la enzima clave de la glucogenogénesis y es la responsable de establecer los enlaces alfa 1,4 en el glucógeno. Siguiente paso. Cuando nosotros tenemos ya una cadenita, aquí está la glucógeno sintasa, la acción. Cuando yo tengo la UDP-GL, aquí está. Voy a ponerle acá. ¿Estamos viendo? El UDP-GL es la molécula que va a ayudar, desde ahí se van a transferir las glucosas. La glucógeno sintasa, ¿de qué se va a encargar? De tomar las glucosas y transferir esta glucosa, transfiere por el extremo no reductor a cadenas preformadas o un cebador previo, un glucógeno en un tamaño pequeño o un cebador, ¿no? En donde tenemos ya las glucosas en enlaces 1,4 y le va agregando en extremo no reductor, de tal forma de que este extremo no reductor acepte otra glucosa. Y por eso decimos glucógeno N+1. Conclusión, la glucógeno sintasa forma enlaces alfa 1,4, siempre agregando glucosas o posibilitando esta elongación de las cadenas, pero por extremos no reductores, formando enlaces alfa 1,4. No tiene posibilidad de formar enlaces alfa 1,6. Siguiente paso. El glucógeno no es una cadena únicamente lineal de alfa 1,4. Ustedes saben muy bien que tiene también enlaces alfa 1,6. Siguiente paso. Formación de las ramificaciones en el glucógeno. Si no existiese otra enzima sintética en la cadena, la estructura resultante sería una cadena solamente lineal, sin ramificaciones, ¿sí? Ese compuesto no debería ser glucógeno, sino debería ser la amilosa, ¿no? En cambio, el glucógeno tiene ramificaciones distantes, en promedio 8 residuos glucosilos entre sí, ¿sí? Lo que da lugar a una estructura muy ramificada parecida a un árbol, que es mucho más soluble que la amilosa no ramificada, ¿ya? Las ramificaciones, ¿cómo se las establece? También aumentan el número de extremos no reductores a los que puede añadirse nuevos residuos. Vamos a ver esto. Tenemos la acción de una enzima llamada ramificante. Lo que hace la enzima ramificante. Las esferas negras representan, ¿no es cierto?, lo que es la glucosa del polímero preexistente, lo que decíamos, un glucógeno ya preexistente o un compuesto llamado glucogenina, que sería el cebador o el primer. Estas esferas grises representan los residuos de glucosa adicionados por la glucógeno sintetasa, que está aquí. Y en cambio las rojas, el segmento de cadena transferida por la enzima ramificante. Vamos a ver qué quiere decir. Las ramificaciones se generan por la acción de la enzima ramificante. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que esta enzima retira un grupo de 6 a 8 residuos del extremo no reductor de la cadena. Quiere decir que si nosotros tenemos una cadena, esta cadena, lo que va a hacer la enzima ramificante es tomar residuos de
de 6 a 8 residuos esté en bloque y le va a transferir, perdonen, va a transferirle en bloque estas a una cadena, creando un enlace pero a alfa 1,6. Pero toda la cadena no transferida. Perdón, no toda la cadena. El bloque de 6 a 8 residuos glucosilos son transferidos a una cadena, pero a través de un enlace alfa 1,6. La enzima ramificante, por lo tanto, transfiere un grupo o una cadena corta de residuos que ya están unidos y los transfiere a una cadena lineal formando enlace alfa 1,6. Luego, subsecuentemente, ¿no es cierto? Lo que subsecuentemente tiene que hacerse, esta cadena quedó corta, tiene que haber nuevamente la acción de ¿qué? De la sintetasa o de la sintasa para crear enlaces alfa 1,4 y lo mismo de estas cadenas. Luego, ¿qué tiene que venir? La acción de la ramificante para que nuevamente corte las cadenas y genere otra ramificación. La acción sucesiva de sintasa, ramificante, sintasa, ramificante, sucesiva, genera lo que llamamos la que es prácticamente la molécula formada por completo, que es una molécula altamente ramificada, alrededor de 6 a 8 residuos, ¿no es cierto? Cada 6 a 8 residuos tenemos una ramificación. Ahora, ¿por qué es la importancia de formar esta molécula? Porque, primero, si nosotros reservábamos como glucosas libres y no podemos formar una molécula así, un polímero, tenemos que saber que el equilibrio osmótico de una célula está determinado por el número de partículas, no por el tamaño ni por la carga, por el número de partículas. Si nosotros reservamos como glucosas libres, el equilibrio ocurriría un desequilibrio osmótico en la célula. Porque imagínense, serían miles o millones de moléculas de glucosa libre ejerciendo equilibrio osmótico dentro de la célula. ¿Sí? Entonces ustedes saben muy bien que no ocurre eso. Pero en cambio, si se reserva como glucógeno, y el glucógeno es una sola partícula que tiene miles de unidades de glucosa en esa partícula, no genera desequilibrio osmótico. Es dos cosas. Es más soluble que la amilosa y dos, tiene capacidad entonces de reservar miles de moléculas de glucosa, pero eso no genera un desequilibrio osmótico. Ahora sí vamos a ver glucogenólisis. La glucogenólisis no es nada más que es una vía no contraria, es una vía degradativa. ¿Por qué decimos no contraria? Porque no es que las mismas enzimas actúan, sino son enzimas diferentes para demoler el glucógeno. La vía degradativa que moviliza el glucógeno almacenado en este hígado y en el músculo esquelético no es la inversa a las reacciones de síntesis. Tiene un conjunto de enzimas diferentes, pero también se realiza en el citosol. Cuando se degrada el glucógeno, tenemos aquí el glucógeno en la parte superior, y tenemos el producto final. ¿Cuál es el producto final? Glucosas fosforiladas. Aquí vamos a ver qué es glucosa 1-fosfato. Glucosas 1-fosfato. Estas se obtienen al romper los enlaces 1,4. Pero además también se libera glucosa libre a partir de cada residuo del punto de ramificación. Quiere decir que nosotros liberamos muchísimas glucosa 1-fosfato aquí, pero también liberamos glucosas libres en los puntos de ramificación, que cuantitativamente es insignificante para la cantidad de glucosas fosforiladas que van a salir. ¿Ya? ¿Cuáles son las enzimas que participan? Primero, la enzima clave llamada glucógeno, perdón que me equivoqué en la diapositiva, puse antes, una enzima llamada glucógeno fosforilasa. Es una enzima clave de glucogenólisis que se encarga de ¿qué? Escindir, romper los enlaces alfa 1,4.
pero lo hacen por un mecanismo diferente a la hidrólisis. Quiere decir que esta es una enzima, una liasa. Rompe los enlaces alfa 1,4 por fosforilasis. Quiere decir que agregar fósforo, se agrega fosfato en vez de agua para romper el enlace. ¿Sí?